Tres chicos negros levantan el coche de un millonario con una rueda pinchada y, al día siguiente, una camioneta negra llega a su casa. Tyrese siempre había cargado más que la mayoría de los chicos de su edad. A los 16 años, sabía cómo conservar un trabajo, cocinar para tres y calmar a sus hermanos menores cuando las noches se volvían ruidosas fuera de sus ventanas. Se movía con calma, con los hombros ligeramente encorvados, como si el peso de la responsabilidad hubiera moldeado su postura. La gente del barrio lo conocía, no necesariamente por su nombre, sino por su presencia. El alto de mirada tranquila y una mochila que parecía no haber sido vaciada en un mes. No hablaba mucho a menos que tuviera algo que decir. Eso venía de su madre, la señora Angela, que trabajaba doble turno en el hospital del condado y rara vez tenía tiempo para charlas triviales. Y venía del silencio que su padre dejaba atrás. Sin historias, sin razones, solo un espacio en el pasillo donde solían estar sus zapatos. Jalen, el hijo mediano de 14 años, tenía una energía diferente. Era de los que inventaban partidos mientras caminaban hacia la escuela, que podían distinguir formas en las nubes y decirte el nombre de cada novato de la NBA en orden alfabético. El optimismo se le pegaba como la estática, una chispa invisible que hacía sonreír incluso a los desconocidos a su paso. Mientras Tyrese observaba y sopesaba sus palabras, Jalen llenaba la habitación de preguntas y posibilidades, sin dejar que el ambiente se adueñara demasiado. A menudo se burlaba de Malik por ser demasiado callado, pero después lo abrazaba y lo llamaba hermanito, como si fuera un título honorífico. Malik, de tan solo 13 años, no hablaba mucho, pero lo notaba todo. Se daba cuenta de cuando la señora Angela ocultaba el cansancio tras su sonrisa de domingo. Se daba cuenta de cuando a Tyrese le dolían las rodillas de tantas horas de trabajo en el taller mecánico. Se movía como alguien que prefería no llamar la atención, y sus ojos, dulces, marrones y siempre pensativos, rara vez se despegaban del suelo a menos que algo realmente lo exigiera. Mientras Jalen era todo movimiento y curiosidad, Malik era quietud y fuerza silenciosa. Tenía un blog de dibujo que nunca perdía de vista, no por lo que contenía, sino por lo que le permitía ver. Los tres vivían en un barrio donde las aceras se agrietaban como vinilo viejo y las farolas parpadeaban con más frecuencia que alumbraban. No era un lugar del que se hablara en anuncios inmobiliarios. Tenía sus asperezas, sus vallas rotas y ventanas tapiadas, pero también recuerdos, lealtad tácita y porches donde las abuelas vigilaban como centinelas. La gente no siempre saludaba, no por mala educación, sino porque estaban demasiado cansados para fingir que todo iba bien. Habían aprendido a sobrevivir en silencio, y la supervivencia dejaba poco espacio para las bromas. En ese lugar, uno se ocupaba de sus asuntos porque la vida te había enseñado que levantarse demasiado a menudo te atropellaba con más fuerza. Después de la escuela, Tyrese acompañaba a sus hermanos a casa por una ruta más larga, no porque fuera más rápida, sino porque era más segura. El atajo cerca de la antigua estación de tren tenía demasiados puntos ciegos, y no confiaba en el nuevo grupo de chicos mayores que rondaban la gasolinera abandonada. A veces Jalen se quejaba de las manzanas de más, pero una mirada de Tyrese zanjaba la queja. Nunca discutían mucho. Se tenían el uno al otro, y en este mundo eso significaba más que cualquier otra cosa. Fue una de esas tardes, justo cuando el sol se ponía lo suficiente como para proyectar largas sombras sobre el pavimento, que lo vieron. Un elegante Bentley coupé negro, torpemente inclinado en el arcén de una calle casi vacía. El coche parecía sacado de un video musical, no de un barrio donde incluso los coches más bonitos llevaban al menos una ventanilla rota. Brillaba a pesar del polvo que se aferraba a sus costados, pero la rueda trasera estaba inconfundiblemente desinflada, la llanta rozando la acera como si se hubiera rendido a mitad de la marcha. Un hombre estaba cerca, paseándose con el teléfono pegado a la oreja. Vestía un traje a medida, sus zapatos demasiado brillantes para la grava, su pelo peinado hacia atrás de una forma que no pertenecía a este código postal. Su voz era aguda, incluso desde la distancia, cortando el aire como si estuviera acostumbrada a ser obedecida. Al principio no los miró. Para él, solo eran figuras al borde de la frustración. Tyrese aminoró el paso y entrecerró la mirada. Los ojos de Jalen se iluminaron al ver el coche, mientras Malik permanecía inmóvil,
estudiando la escena como un rompecabezas al que le faltaban demasiadas piezas. El hombre finalmente levantó la vista, frunciendo el ceño con irritación. Los señaló con la mano, como si ahuyentara palomas. Murmuró algo entre dientes sobre los jóvenes de hoy en día y les dio la espalda. La mayoría de la gente se habría marchado. Quizás eso era lo que el hombre esperaba. Tyrese no se movió. Observó el ángulo del coche, cómo el gato yacía de lado cerca del maletero, sin usar. Era evidente que el hombre no sabía lo que hacía, o quizás simplemente no podía hacerlo solo. Pero el orgullo no le permitía pedir ayuda. Tyrese miró a sus hermanos. Jaylen ya había dado un paso al frente. La curiosidad superaba a la precaución. Malik se mantuvo cerca. Tyrese finalmente cruzó la calle, lento y pausado, mientras los otros dos lo seguían. El hombre se giró de nuevo, con un destello de fastidio en los ojos. Su tono era cortante y lleno de suposición. «Chicos, sigan caminando». Pero Tyrese no respondió a ese tono. Simplemente se agachó cerca de la parte trasera del coche, examinando la rueda pinchada, la válvula rota, la llanta doblada que insinuaba un fuerte impacto. Jaylen se arrodilló junto a él, con los ojos muy abiertos, y Malik se quedó cerca del frente, observando al hombre más que al auto. Sin decir palabra, Tyrese les hizo un gesto a sus hermanos. Ya lo habían hecho antes, no con autos como este, sino con modelos antiguos en el taller mecánico, autos que necesitaban ser movidos lo justo para pasar un gato por debajo con seguridad. No se trataba solo de fuerza, se trataba de palanca, equilibrio y sincronización. Colocó las manos debajo del paso de rueda y asintió. Los chicos lo imitaron. Con un gruñido de esfuerzo y una descarga de adrenalina, levantaron el vehículo. No alto, lo justo. Los músculos se tensaron, los dedos resbalaron, pero se mantuvieron firmes. El hombre dudó, con el teléfono aún aferrado a la mano, como si no estuviera seguro de aceptar lo que estaba sucediendo. Finalmente, se movió, agarró el gato y lo colocó debajo con dedos temblorosos. No dijo nada, ninguna dirección. No, gracias. Cuando la rueda finalmente se levantó del suelo, los chicos retrocedieron, respirando con dificultad, con las manos manchadas de tierra. Tyrese se secó las palmas de las manos en los vaqueros. Jaylen parecía querer sonreír, pero la fría mirada del hombre la atenuó. Malik recogió la manija del gato caída y se la entregó con la mirada baja. El hombre no los miró a los ojos. Murmuró algo así como que no pidió ayuda. Luego metió la mano en el bolsillo, sacó un billete arrugado de $20 y se lo lanzó a Tyrese como si fuera una tarea. El billete cayó al suelo a sus pies. Sin esperar, el hombre se subió al Bentley, arrancó el motor y se marchó con un rugido de potencia, con la rueda trasera aún ligeramente temblorosa. Los chicos se quedaron de pie bajo la luz tenue, observando hasta que el coche desapareció. La calle volvió a quedar en silencio. Tyrese no recogió el dinero. Jaylen sí, alisándolo con dedos inseguros. Malik simplemente miró el lugar donde había estado el coche. Esa noche, Tyrese se quedó en la cama mirando al techo. Aún le dolían los brazos, pero no era la tensión lo que lo mantenía despierto. Era la forma en que sus hermanos lo miraron después. No con lástima, sino con orgullo, como si hubiera levantado algo más pesado y lo hubiera hecho sentir más ligero para todos. Los días siguientes transcurrieron con una extraña calma, como si el cielo contuviera la respiración. Nada cambió exteriormente. Tyrese seguía acompañando a sus hermanos a casa por la ruta más larga. La señora Angela seguía saliendo a su turno antes del amanecer, y la tienda de la esquina seguía oliendo a café quemado y lejía. Pero algo había cambiado en el fondo. El momento con el Bentley no los abandonó. Se les pegó no como una placa, sino como un residuo que no podían lavar. Jaylen empezó a dibujar más de lo habitual. Sus cuadernos, antes llenos de cómics a medio terminar y zapatillas exageradas, ahora presentaban un tema recurrente: el Bentley. Cada ángulo, cada curva, el elegante acabado de la pintura, el brillo de las llantas. Todo aparecía en líneas de lápiz que se hacían más nítidas con cada boceto. No sabía por qué importaba, solo que importaba. Algo en el coche parecía inacabado, como si el momento tuviera más que ofrecer de lo que habían visto. Malik, por otro lado, se obsesionó con la presión de los neumáticos. Tomó prestado un medidor oxidado del garaje de atrás del apartamento
y empezó a revisar todas las bicicletas que encontraba, desde la destartalada bicicleta de montaña de Jaylen hasta el triciclo rosa del vecino. Afirmaba que era solo por precaución, pero había algo más. Quería entender qué había sucedido ese día. La mecánica, el proceso, la línea invisible entre ser útil y ser ignorado. Tyrese no habló mucho del tema. Volvió al taller mecánico después de clase, quitándose la grasa de motor de los vaqueros y secándose el sudor de la frente con el mismo trapo viejo que guardaba en el bolsillo trasero. Había aprendido a seguir adelante. Pero cuando los chicos pasaban por el lugar donde se había averiado el Bentley, los miraba un segundo más de lo necesario, como esperando encontrar algo olvidado. Una señal. Una pista. Cualquier cosa. Al principio la escuela ofrecía la rutina habitual. Timbres, pasillos que olían a papel viejo y cera para pisos, profesores que hablaban más con las pizarras que con los alumnos. Pero ese ritmo se rompió cuando sonó el intercomunicador durante la tercera hora. Le dijeron a Tyrese que se presentara en la oficina del director. Recogió sus cosas con calma, se puso el lápiz detrás de la oreja y salió sin mirar atrás. La oficina del director siempre se sentía más fría que el resto de la escuela. Tal vez era por cómo estaban pintadas las paredes o porque las persianas nunca dejaban entrar la luz del todo. El director Howard estaba sentado tras su escritorio, con la corbata apretada al cuello y los dedos entrelazados como si ya hubiera tomado una decisión. No sonrió cuando Tyrese entró. En cambio, se inclinó hacia adelante con ese tono, firme pero no cálido, y le dijo que se había presentado una denuncia. Una llamada de una fuente anónima. Alguien afirmaba que Tyrese había sido visto vandalizando una propiedad no muy lejos del lugar donde había estado aparcado el Bentley. Tyrese no reaccionó. No de inmediato. Su cerebro procesaba las palabras lentamente, como si no fueran para él. ¿Vandalizar? Preguntó dónde estaban las pruebas, qué se había dañado exactamente y cómo alguien podía confundirlo ayudando a un hombre con la destrucción. Pero la sala no le dio respuestas, solo preguntas, frías. A continuación, sacaron a Jaylen y Malik de la clase. Los llevaron por separado, los interrogaron como sospechosos. La consejera intentó sonar amable con Jaylen, pero sus ojos se dirigieron a la grabadora sobre la mesa más que a los de él. Le preguntó si había visto a su hermano cerca de algún vehículo dañado. Jaylen intentó explicar el Bentley, la rueda pinchada, cómo habían ayudado incluso cuando no los necesitaban. Pero la expresión del consejero apenas cambió. ¿Esperas que creamos que ayudaste a arreglar el coche de un millonario? La pregunta se formuló con incredulidad, no con curiosidad. Como si la amabilidad y la lucha no pudieran coexistir. Malik dijo aún menos en su reunión, habló en voz baja, eligiendo cada palabra como un frágil paso sobre el hielo. Describió el coche, al hombre, la rueda, cómo habían trabajado juntos. Pero el subdirector no anotó mucho. Malik lo notó. También notó la impaciencia, la forma en que los adultos se reclinaban cuando él hacía una pausa, como si ya hubieran terminado de escuchar. La escuela llamó a la señora Ángela durante su turno. La radio de la estación de enfermería crepitó de fondo cuando respondió. Su supervisora frunció el ceño mientras colgaba el delantal. No hizo preguntas, solo le dijo a Ángela que se fuera, otra vez, como siempre tenía que hacer cuando algo salía mal. Ángela no entró furiosa en la escuela. Ella tampoco lloró. Entró con el rostro demacrado por el cansancio, tranquila, pero con un matiz de calor bajo la superficie. Escuchó las acusaciones, asintió mientras explicaban la investigación pendiente, y luego miró fijamente al otro lado del escritorio sin pestañear. No se sorprendió. Eso lo empeoró. De vuelta en casa, estaba en la cocina con los chicos sentados a la mesa. La luz del techo parpadeó levemente. Se pasó la mano por la cara antes de hablar. No ven tus corazones, solo tu piel. Su voz no se quebró, pero algo en su interior sí. Los miró a cada uno como si quisiera protegerlos, pero sabía que no podía protegerlos de todo. Especialmente de esto. Tyrese no habló mucho esa noche. Ayudó a limpiar después de la cena, apiló los platos con más fuerza de la necesaria y luego esperó a que los demás se fueran a la cama. Cuando la casa quedó en silencio y el único sonido fue el zumbido del viejo refrigerador, se sentó solo en la cocina. La luz de la luna se filtraba a través de las persianas, cayendo sobre la mesa como un suave recordatorio de que el mundo seguía girando. Lloró en silencio,
encorvado sobre la mesa, con los puños apretados contra la madera. No eran sollozos fuertes, sino lágrimas que no paraban de caer. No por miedo a lo que pudiera pasar, sino porque lo había hecho todo bien y aún así no había importado. En la habitación al final del pasillo, Malik estaba sentado junto a la ventana, con las rodillas pegadas al pecho. Miraba fijamente la noche como si ésta albergara respuestas que el día no podía darle. El barrio estaba en silencio. La mayoría de las ventanas estaban oscuras, el ocasional parpadeo de un televisor o la luz del porche a lo lejos. Fue entonces cuando lo vio. Una camioneta negra, estacionada al otro lado de la calle. No había estado allí antes. El motor estaba al ralentí, un rugido sordo, apenas audible pero constante. Las ventanas estaban tintadas de un negro intenso, demasiado oscuras para ver a través de ellas, y las luces delanteras estaban apagadas. No se movió. Simplemente permaneció allí, como observando. Malik no gritó, no se movió de la ventana. Simplemente siguió observando, conteniendo la respiración, con el corazón latiendo más rápido en su pecho. Algo en la forma en que la camioneta se detenía no encajaba. No era solo un auto. Era una pregunta que flotaba en las sombras, esperando una respuesta. En la profunda quietud de una noche de escuela, con los platos lavados y las luces atenuadas en todo el vecindario, Malik estaba de pie junto a la ventana, con la cortina ligeramente corrida. No buscaba nada en particular, solo observaba, como siempre hacía cuando sus pensamientos no se aquietaban. Fue entonces cuando vio la camioneta. Había estado allí antes, 1 o 2 veces, pero esta vez se quedó más tiempo, estacionada al otro lado de la calle con el motor zumbando bajo como una advertencia. Las ventanas estaban demasiado oscuras para ver el interior, pero algo en su quietud le oprimió el pecho. Llamó a Tyrese, quien se unió a él en silencio. Permanecieron hombro con hombro, su aliento empañando el cristal. El aire entre ellos latía con inquietud. Entonces, la ventanilla de la camioneta bajó con suavidad mecánica. Dentro estaba sentado el mismo hombre del Bentley, pero esta vez no estaba hablando por teléfono, sin llamadas, sin distracciones, solo observando. Los músculos de Tyrese se tensaron. Una oleada de instintos lo invadió: luchar, huir, quedarse paralizado. Pero ninguno lo conmovió. El hombre salió lentamente. No estaba solo. 4 hombres salieron con él, vestidos con trajes tan a medida que apenas se arrugaban al moverse. No se pronunció palabra. El sonido de puertas al cerrarse y pasos crujiendo contra la grava suelta llenaba la noche como estática. Las luces del porche parpadearon. Las cortinas se movieron cuando los vecinos se asomaron desde sus casas. Nadie dijo una palabra, pero el aire vibraba con el peso de ser observados. Tyrese dio un paso adelante, con la mandíbula apretada. No sabía si defenderse o desaparecer, si esto estaba a punto de convertirse en algo que necesitaría una nueva explicación. Sus hermanos permanecieron detrás de él, silenciosos pero firmes. El hombre caminaba con una calma que hacía que todo a su alrededor pareciera más lento. Cuando habló, su voz no transmitía fuerza, sino intención. Se presentó como Kingsley Moore, un nombre que el vecindario conocía vagamente, como un susurro asociado a permisos municipales y horizontes cambiantes. Un adinerado emprendedor tecnológico, un hombre que poseía media manzana a través de empresas fantasma y grupos inmobiliarios que rara vez aparecían. Pero allí estaba, no en una sala de juntas ni en una valla publicitaria, sino en su calle, frente a ellos, diciendo algo que nadie esperaba. Se disculpó. No solo por su rudeza ese día junto al Bentley, no solo por cómo desestimó su ayuda, sino por la suposición misma, la que seguía a chicos como ellos a aulas, tiendas, callejones y vestíbulos de oficinas, la que decía que eran amenazas incluso antes de ser vistos. Les dijo que algo se le había quedado grabado desde el encuentro, algo que no había podido quitarse de encima. No era solo la ayuda, era su forma de actuar, sin vacilar, sin pedir recompensas, sin buscar crédito. Habían actuado como si la decencia fuera natural, incluso cuando el mundo nunca se la había dado. Tyrese no sabía qué decir. Sus hombros permanecían rígidos, con los ojos entrecerrados. Quería creerle, pero la incredulidad se le había grabado en la piel demasiadas veces. Las palabras ya no eran suficientes. El señor Moore metió la mano en su abrigo y sacó un sobre sellado. Lo ofreció no como un regalo, sino como una ofrenda, un paso, no una solución. Tyrese lo tomó con cautela, rozando el costoso papel con los dedos. No lo abrió entonces.
Esperó a que la camioneta desapareciera entre las sombras y la calle volviera a su silencio habitual. Dentro de la sala, bajo la tenue luz del ventilador de techo, rompió el sello y extrajo su contenido. Había una carta de recomendación dirigida directamente a un programa nacional de STEM, una oferta de beca con matrícula y viaje cubiertos. Pero más que eso, había una invitación, escrita a mano en cartulina gruesa, a una iniciativa de mentoría que el señor Moore estaba desarrollando desde cero. Un programa centrado no en sacar a chicos como Tyrese de sus barrios, sino en llegar a ellos. Quería que fueran la cara visible, no como mascotas, como socios. Tyrese leyó la carta una y otra vez, con las manos ligeramente temblorosas. Por un instante, el peso que llevaba se sintió un poco más ligero. Malik se inclinó sobre su hombro, con los ojos muy abiertos, y Jalen apretó el dibujo del Bentley contra su pecho, como si el momento hubiera doblado el tiempo en sí mismo. A la mañana siguiente, la escuela llamó antes del primer periodo. La investigación había sido retirada. Resultó que la acusación anónima no tenía fundamento. Nunca se había reportado formalmente ningún daño. El director preguntó si podían reunirse. La señora Angela no pidió detalles. Se vistió con sutileza y discreción, alisando la tela de su blusa como si fuera una armadura. Esa tarde, los chicos estaban sentados en la primera fila del auditorio de la escuela, inseguros y expuestos. El director permanecía rígido en el escenario, moviéndose torpemente en el podio. Detrás de él, una pancarta decía «Semana del carácter cuenta», como si la ironía hubiera confirmado su asistencia y también se hubiera sentado en primera fila. Se aclaró la garganta y pronunció un discurso sobre la integridad, el liderazgo y la valentía inesperada de la juventud. Sus palabras eran practicadas, huecas en algunos momentos, pero titubeó una vez, al mirar a Tyrese directamente, y algo en su voz se quebró, lo justo para revelar que tal vez incluso él estaba aprendiendo algo. Los aplausos que siguieron fueron vacilantes. Algunos aplaudieron por obligación, otros por genuino respeto. No era una celebración, era un reconocimiento, e incluso eso, incómodo y tardío, significaba algo. Jalen se sentó un poco más erguido. Los ojos de Malik recorrieron a la multitud como si intentara calcular lo que vendría después. Tyrese permaneció inmóvil, con la carta doblada del señor Moore en el bolsillo apretándole el costado como un segundo latido. Pero esa noche, los aplausos se apagaron. Retiraron los carteles. Apagaron las luces del auditorio. Tyrese se encontró de nuevo en la mesa de la cocina, la habitación en silencio, la luz de la luna regresando como siempre. La señora Angela se sentó frente a él, removiendo azúcar en su té. Le preguntó algo que no había podido evitar. ¿Por qué hizo falta un hombre rico para creernos? ¿Por qué nuestra verdad no podía bastar por sí sola? Ella no respondió de inmediato. Lo miró con una ternura forjada por años de silencio y supervivencia. Entonces le dijo la verdad que había cargado toda su vida. A veces el mundo no ve lo real hasta que alguien con poder lo dice en voz alta. Eso no lo hacía correcto, no lo hacía justo, pero no hacía que su verdad fuera menos verdadera, ni menos poderosa. Tyrese escuchó. Esta vez no lloró, no apretó los puños ni miró al techo como antes. Simplemente se sentó allí, dejando que sus palabras se asentaran, sabiendo que aunque el mundo aún no los hubiera alcanzado, ellos ya estaban avanzando. Y afuera, el viento soplaba entre los árboles como un silencioso recordatorio de que la historia no había terminado, ni de cerca. Pasaron las semanas y los chicos se encontraron en el centro de atención, pero no como habían imaginado. Las noticias locales, con su típico revuelo de titulares fugaces, retomaron la historia no como un rescate sensacionalista ni un momento de redención, sino como el comienzo de algo completamente distinto. Ahora eran líderes de una nueva iniciativa comunitaria patrocinada por la fundación del señor Moore. No era el tipo de liderazgo que exigía aplausos ni atención. En cambio, era el tipo de liderazgo que poco a poco echó raíces en las grietas del mundo, donde las cosas estaban destinadas a romperse. Aparecieron en las noticias de la noche, no como héroes, sino como figuras con un propósito. Las imágenes los mostraban trabajando en el corazón de su barrio, con las manos manchadas de grasa y determinación. Instalaban talleres de reparación de neumáticos para la comunidad,
lugares donde cualquiera con una llanta pinchada podía acudir a repararla sin ser juzgado ni pagar nada. La cámara captó a Malik, antes reticente a hablar delante de nadie, ahora explicando a un grupo de niños entusiasmados cómo funcionaba un gato. Se movía con una confianza que no provenía de las lecciones que le había enseñado el señor Moore, sino de cómo el vecindario había empezado a verlo. No como el chico tranquilo del fondo, sino como alguien con algo que merecía la pena escuchar. Jalen, siempre soñador, tenía ahora su cuaderno de dibujo en la mano, diseñando logotipos para su nueva iniciativa juvenil. Su lápiz volaba sobre el papel con la misma energía con la que había esbozado sus fantasías de coches rápidos y superhéroes. Pero estos logotipos no eran solo garabatos, eran los símbolos de un futuro que estaban forjando con sus propias manos. Habría dicho que eran solo dibujos, pero la forma en que los niños más pequeños se reunían a su alrededor para observar, con los ojos brillantes de esperanza, dejaba claro que eran algo más. Tyrese, como siempre, se mantenía alejado de los focos, de pie en la parte de atrás durante los talleres comunitarios con un orgullo discreto en la mirada. No necesitaba el reconocimiento. Sabía que el trabajo era más grande que cualquier premio o apretón de manos. Sus hermanos estaban prosperando, el barrio estaba cambiando, y él estaba contento de dejarlos liderar, pero su corazón se llenaba de orgullo cada vez que los veía dar un paso más. Sus acciones hablaban más alto que cualquier palabra. El señor Moore los visitaba con frecuencia, pero permanecía entre bastidores, mimetizado con el entorno como una sombra que ofrecía refugio. Había visto el potencial en estos chicos, había reconocido el poder silencioso que poseían, incluso cuando ellos mismos lo desconocían, pero nunca se atribuyó el mérito. Siempre les decía lo mismo: ustedes dirigen, yo solo financio el combustible. No era una desestimación, era un reconocimiento silencioso de que ellos eran quienes sostendrían este proyecto mucho después de que las cámaras se hubieran ido, mucho después de que se hubiera disipado el entusiasmo inicial. No solo ayudaban a construir gasolineras, ayudaban a construir algo duradero, una comunidad que pudiera sostenerse por sí misma. Una noche, después de otro día, enseñando a niños a arreglar sus bicicletas o a construir motores sencillos, Tyrese caminó solo a casa. Las calles se sentían diferentes ahora, había un cambio en el aire, algo sutil pero presente, como el peso de unas miradas que antes lo habían mirado a través de él, ahora mirándolo con respeto. Un vecino lo saludó al pasar, asintiendo como si todos estuvieran de acuerdo. Un coche aminoró la marcha al acercarse, una cortesía inesperada en un mundo que hacía tiempo había olvidado esas cosas. Se detuvo en la esquina donde encontraron el Bentley. Ahora parecía normal, el lugar donde algo se había movido, donde habían levantado no solo el coche, sino todo lo que los había pesado. Tyrese bajó la mirada hacia sus manos, callosas y desgastadas, pero firmes. No solo había levantado un coche ese día, había levantado a sus hermanos, su nombre, su futuro. Puede que el mundo los hubiera subestimado, pero ahora sabía que nada les impediría construir algo real.